Te enviamos un saludo, hermano y amigo, y esperamos que el tema que a continuación compartiremos con ustedes sea de beneficio para todos. Gracias por estar aquí. Este es un tema que posiblemente no es muy tocado, no se habla mucho de él. Tiene que ver con la gracia que Dios dio a Lucifer, a ese ángel que se reveló en el cielo. Esta pregunta nos la hemos hecho tal vez alguna vez en la vida. ¿Por qué Dios nos ha dado a nosotros tiempo de gracia? La puerta está abierta, pero para Lucifer o para Satanás está cerrada. Él no puede volver al cielo. De hecho, la Biblia es clara. En Apocalipsis 12:12 dice que a él le queda poco tiempo y que él sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, para él ya no hay tiempo de gracia, no podrá volver al cielo. Pero nosotros sí. Ya he dicho, la puerta está abierta para cada ser humano que quiera volverse a Dios y aceptar la salvación ofrecida. Vamos a tratar algunos puntos aquí y para ello yo voy a usar algo que los adventistas del séptimo día usamos frecuentemente y es el espíritu de profecía. Es posible que yo esté hablando para alguien que no lo conoce, no sabe qué es esto o posiblemente no lo acepta. Yo le invito a que al tomar estas ideas usted las valore. Usted mire en algunos de esos puntos que aún la lógica nos da la razón. Si la Biblia no da detalles, porque los escritores bíblicos no nos dan detalles de algunas cosas, si la Biblia diera cada detalle, no, la Biblia que tendríamos tendría que ser una Biblia inmensa. Por lo tanto, aquí da las cosas esenciales. Lo demás no es para que nosotros hagamos conjeturas, nos inventemos cosas, sino para que también escudriñemos, comparemos texto con texto y así tengamos mejor luz. Y para los adventistas del séptimo día, que creemos que esta es una ayuda que el Señor nos ha dado, aquí encontramos mucho de ese beneficio. Voy a hacer algunas preguntas y yo les pido que si ustedes tienen alguna inquietud o quieren hacer alguna pregunta, pues la hagan. Los comentarios están allí para que usted también nos dé su opinión y agradecemos esa opinión. Primero, ¿Dios dio a Lucifer tiempo de gracia? Sí, le dio tiempo de gracia. Surge aquí una inquietud. ¿Lo expulsó Dios e inmediatamente se rebeló? ¿O le dio tiempo para que él reconviniera su camino, para que él se volviera de sus pasos y aceptara así someterse a la voluntad del Padre que le había creado? Dios le dio tiempo y tiempo suficiente, y eso lo vamos a ver en nuestro estudio. Un punto que en la Biblia tenemos luz sobre eso y que usted lo ha leído, posiblemente se ha preguntado, es ¿quién es el ángel de Jehová? Y yo aquí voy a decirles que Cristo, como Hijo de Dios, antes de convertirse en hombre, se había convertido en el ángel de Jehová. O sea, había dejado su igualdad con Dios y había tomado forma de ángel. Y había estado entre los ángeles como uno de ellos. Es posible que ellos le veían como un igual, pero no era igual. Tal vez así como vemos nosotros a Cristo hoy, lo vemos como uno de nosotros. Fue hombre, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo tristeza, o sea, las cosas que siente un ser humano. Por eso posiblemente lo vemos como un ser humano y algunos lo tratan como ser humano. Y al tratarlo como ser humano lo tratan de cualquier manera. Pero él no es un ser humano común y corriente, es el Hijo de Dios. Y en ese caso los ángeles lo veían como uno de ellos. Y es posible que cuando Lucifer se presentó ante Dios para que
o sea, que el Padre exaltara a su Hijo, él vio eso como una arbitrariedad. Porque él pensaba que él era el especial, que él era el que tenía la prerrogativa en el cielo. Pero ¿saben que esa también era una presunción de este ángel? Porque aún Cristo, tomando la forma de ángel, nunca dejó de ser el comandante de las huestes celestiales. Y aún el mismo Lucifer estaba bajo su dominio, bajo su control. Entonces es posible que usted haya pensado en eso. ¿Por qué el ángel de Jehová? Algunos se rompen las vestiduras cuando se habla de que Jesús era un ángel o que tomó forma de ángel, pero no cualquier ángel. Recuerden que el título allí es Ángel de Jehová. Génesis 16:7, comenzamos a ver allí esta figura. Luego aparece en Génesis 22:10 y 11. Usted lo puede leer en Éxodo 3:2. Dice que allí se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en la zarza. Allí mismo en Éxodo 23, el versículo 20 al 22, tenemos una explicación muy bonita en cuanto a que el Padre que está introduciendo al Hijo, pero aquí en el caso de Jesús como el ángel, su ángel, lo introduce y le da la autoridad y manda que se respete al Hijo como se respeta al Padre. Lo que se haga al Hijo se está haciendo al Padre. Y aquí vamos a Juan, cuando en Juan se escribió palabras de Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque ese no ha dejado de ser siempre el rol de Padre e Hijo. Padre Dios, Jesús Dios. Y el ángel de Jehová hacía cosas que solo las puede hacer Dios. Y usted lo ve en esa figura. Ese mismo ángel de Jehová toma nombre. Y ese nombre que aparece en la palabra de Dios es Miguel. Aparece en por lo menos 5 textos directos, Miguel. Está en Daniel 10:13, Daniel 10:21, Daniel 12:1, en Judas 9 y en Apocalipsis 12:7. 5 textos donde aparece directamente Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es Jesús. Y este nombre significa ¿quién como Dios? O sea, Miguel, Dios. ¿Quién como Dios? Aquí también muchos se niegan a creerlo por una razón a veces incomprensible. Y ellos dicen que no pueden creer eso porque eso lo enseñan los hermanos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Miguel es Jesús. Y es que está en la Biblia. ¿Por qué vamos a negar lo que está en la palabra de Dios? Miguel es Jesús. Pero como lo creen los testigos de Jehová, entonces dicen, no, eso no puede ser, porque es que los testigos de Jehová esto y aquello otro. Hermano querido, hay muchas cosas que creemos, los diferentes credos, iglesias. Y el hecho de que los testigos de Jehová, los mormones crean ciertas cosas que son verdad, o aún el catolicismo, no quiere decir que nosotros lo vamos a desechar simplemente porque ellos lo creen. Esa es una razón poco plausible, una razón que no puede ser que nos neguemos a creer algo porque otros también lo creen. Así que aquí tenemos ya algunos puntos bien importantes en cuanto a este tema. Vamos a mirar ahora concerniente a Satanás. ¿Por qué este ángel ya no puede entrar al cielo? Y vamos a ver algunos puntos que, como ya les dije, no están en la Biblia, pero que vamos a usar el espíritu de profecía para poderlo comprender. Así que les invito para que miremos estos otros puntos. Uno de los puntos que aquí ya debemos comenzar a mirar y a meditar es ¿contra quién se rebeló Lucifer? ¿Contra el Padre o contra Jesucristo, su Hijo? Sí, contra Jesús, contra Cristo, contra aquel a que Dios exaltaba y que él no podía concebir que fuera exaltado por encima de él.
Fíjense ustedes aquí y podemos ver esta situación, digamos, en el aspecto humano. En la parte humana, en las empresas, en los gobiernos. Ejemplo, a un presidente, ¿quién podría estarle moviendo, digamos, el piso, como se dice? Pues su vicepresidente, porque es el más cercano. Es el que podría estar pensando en sucederlo en su cargo. En este caso, Lucifer veía a Jesús como un obstáculo en cuanto a que Dios debía darle a él los privilegios que estaba dando a Cristo, que era el Hijo de Dios. Y aquí hay un asunto que también nosotros tenemos que tener en cuenta. Lucifer estaba rebelado contra su creador, porque fue Jesús el que lo había creado. Recuerden, todas las cosas por él fueron hechas. Y cuando dice allí la Biblia todas las cosas por él fueron hechas, habla de todo. E inclusive menciona principados y potestades. Y esos principados y potestades son todas las huestes angélicas. Los querubines, los ángeles, y en este caso Lucifer, que era un querubín. ¿Tenía Jesús autoridad sobre Lucifer? Sí. Ahora aquí voy a usar algunos de los textos que les mencioné del espíritu de profecía. ¿Qué dice Elena G. de Foix sobre este tema? Vamos a mirar en la página 13 dos párrafos. El párrafo 1 en la página 13 y el párrafo 2 en la página 14. Dice en la página 13 lo siguiente. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor, con más fulgor y hermosura que el de los demás ángeles. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Aquí vemos que él comienza, no solo por la envidia, sino por su orgullo, a querer entonces asumir lo que a Cristo le correspondía. O sea, trató de tener supremacía sobre los demás ángeles. Esto se llama usurpación de poderes. Yo les decía, es lo que pasa en el campo nuestro, en el campo humano. Queremos muchas veces el puesto que tiene el otro, el puesto más alto. Las luchas de los seres humanos. ¿Está la iglesia exenta de esto? No. En las reuniones administrativas, en las reuniones para nombramientos, aún en las iglesias locales o en las asociaciones, hay muchos movimientos humanos, muchas componendas, muchas cosas que si estuviera el Señor Jesús delante de nosotros nos avergonzaríamos, lloraríamos de tristeza. ¿Dónde nos meteríamos por esas maquinaciones humanas? Aquí está pasando eso. Y eso pasó con Lucifer allá en el cielo. En la página 14 de este mismo libro, Historia de la Redención, dice en el párrafo 1. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante,
Cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía y gran autoridad y derecho a gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del Consejo Especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía, ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que era el favorito en el cielo, entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo, se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban, tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido a sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar a Cristo más que a él? Es interesante, mis hermanos queridos, esta escritura aquí. Fíjense ustedes en los detalles que aquí encontramos. Primero, su envidia. La Biblia nos habla de que eso lo hizo a él llenarse de orgullo, su esplendor. Y un detalle importante. Este ángel estaba en la misma presencia de Dios. Hermanos y amigos, no estamos hablando aquí de cualquier ángel. Estamos hablando de un ángel que tenía poder y que aún conserva poder que nosotros no tenemos. Por eso dice Pablo con toda claridad en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No podemos equivocarnos. A veces nos llenamos la boca diciendo que estamos luchando contra un enemigo vencido. Sí, pero vencido no por mí, vencido por el Señor en la cruz. La parte mía me corresponde. Yo debo resistir a sus tentaciones. ¿No dice también el apóstol, resistid al diablo y huirá de vosotros? Pero cuán débiles somos para resistirlo, porque muchas veces también menospreciamos su poder sobre la raza humana. Y como lo menospreciamos, entonces así mismo caemos fácilmente en sus redes. Fíjense aquí en lo que les he leído, cómo este ángel que había estado en la presencia de Dios, cuyos rayos de luz, los que procedían del Padre, también llegaban hasta él, quería más. No se conformaba, no agradecía de haber sido exaltado, e inclusive por encima de los demás ángeles. Tremendo esto. ¿Hasta dónde puede llevar a alguien el deseo de tener poder? Y yo sigo recalcando, lo vemos reflejado claramente en las luchas humanas. Aquí viene otra pregunta. ¿Habló el Padre con este ángel? ¿Habló el Padre con Lucifer? Vamos a leer en este mismo libro, en Historia de la Redención, en la página 14, el párrafo 2. Dice allí, salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas disimulando sus verdaderos propósitos. Él les presentó su tema, que era el mismo como quien ha sido agraviado. Se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado
para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera haberle conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Tremenda situación. Esta rebelión es una rebelión cósmica. Por eso el conflicto lo podemos conocer nosotros hoy como el conflicto cósmico, donde están involucradas fuerzas que tienen poder. Pero aquí nos viene también la seguridad de que quien tiene el poder es Dios. Este ángel no tiene el poder que tiene Dios. Jesús lo ha vencido y lo venció con las armas más sublimes que se puede vencer, con la sumisión, porque Jesús, quien se ha sometido al Padre, siendo aún igual al Padre, lo hizo en la cruz. Venció no por la fuerza, venció entregando su vida. Hay algunos detalles en esta última lectura que he tenido que quiero recalcar, y es cómo sus propósitos no fueron presentados de una manera así directa. Lo hizo asolapadamente entre los ángeles, presentándose como una víctima. ¿Cómo se presentó Adán y Eva? No les dijo yo soy el diablo, me echaron del cielo y vengo a decirles a ustedes que se rebelen contra Dios, ¿no? Lo hizo de una manera sigilosa. Así como hoy se presenta ante los hombres y los lleva a rebelarse contra Dios de una manera sigilosa. ¿Cómo se rebelan hoy? Con la Biblia en la mano, aparentando tener esa piedad. Mis hermanos queridos, ¿qué hubiera hecho usted si usted fuera Dios? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Lo hubiera expulsado inmediatamente? Es posible que sí. Es posible que hubiéramos obrado como algunos dicen que Dios obró. Piensan que Dios inmediatamente expulsó a Lucifer del cielo y que por lo tanto no le dio tiempo de arrepentirse. Aquí debo agregar lo siguiente. Este ángel no puede volver al cielo porque su oportunidad estaba condicionada a que mientras estaba en el cielo tenía esa oportunidad. Pero una vez fue expulsado de allí, su oportunidad terminó. Saben, aquí es importante que pensemos lo siguiente. Aunque el tiempo de gracia para los humanos está abierto, para nosotros los caídos está abierto, también es cierto que ese tiempo de gracia se puede cerrar. ¿Cuándo se cierra el tiempo de gracia? Cuando nosotros morimos. Ahí terminó mi tiempo. Ya no puedo tomar decisiones. Y también cuando ese ser humano va tan hacia el fondo del abismo que ya no hay posibilidades. Eso pasó con los antediluvianos. Eso pasó con Sodoma y Gomorra y pasó en muchos casos. El caso de Herodes en Hechos, el caso de Ananías y Zafira. Habían llegado a un punto donde no reconocían su maldad y no volverían atrás de sus inclinaciones. Así que es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, si usted hubiera sido Dios, usted lo hubiera expulsado. Pero voy a compartirles un texto que nos dice que Él tuvo tiempo, y no poco tiempo. En el conflicto de los siglos, en la página, está en el tomo, en la nueva edición, en la página 486, y en esta edición, en la página, que es una edición antigua, página 549. Dice aquí en esta página lo siguiente. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto.
cuando se dejó arrastrar por primera vez por su espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Voy a dejarles hasta acá y ustedes van a acabar de cuadrar esta idea. ¿Por cuánto tiempo? Aquí dice por largo tiempo. También dice por mucho tiempo fue retenido en el cielo. No sabemos cuánto tiempo, pero fue suficiente para que él tomara una decisión correcta. Yo voy a terminar compartiéndoles también otra idea, y es la idea del evangelismo. ¿Saben ustedes que no somos los seres humanos los primeros en hacer evangelismo? Que los ángeles hacían también evangelismo en el cielo. Predicaban a favor del Padre a los ángeles y al mismo Lucifer. En la página 15 de Historia de la Redención dice lo siguiente: hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mandato ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento. Mis hermanos y amigos, este capítulo, el capítulo de Historia de la Redención, capítulo 1, es importante que nosotros lo leamos y consideremos lo que aquí dice. De hecho, yo voy a recomendarles a ustedes la lectura de este libro, Historia de la Redención. Hay muchos detalles, como dije al comienzo de nuestro tema, que no están en la Biblia, pero que aquí encontramos luz sobre ellos. Mis hermanos queridos, Dios no fue el único que trató de hacer volver a este ángel de sus malos caminos. Así como hoy Dios hace tantas cosas, usa tantos medios para atraernos a Él, Él también luchó por atraer a este ángel. Le dolía lo que estaba pasando con él. Qué importante que comprendamos esto, que el tiempo de gracia siempre le es otorgado a aquel que se rebela contra Dios. Dios no es arbitrario, que es precisamente lo que este ángel sembró en el cielo, un descontento contra el Padre. Debo terminar diciéndoles que lo sigue haciendo aquí en la tierra. Usa a los mismos hombres para que se rebelen contra Dios. Pero hay que tener cuidado, porque no se rebelan de una manera abierta, se rebelan de una manera sigilosa, llevando a los hombres, a sus oyentes, a desconfiar de lo que dice Dios en su palabra, a ponerla en tela de juicio de una manera asolapada. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé sabiduría para comprender todas estas cosas y saber cuán misericordioso es nuestro Padre Celestial. Debo darles un punto adicional. Este ángel dice que por poco toma la decisión de volverse de su mal camino, pero no lo hizo. Y finalmente fue expulsado de allí. Una vez expulsado, él comprendió que había perdido y trató de que fuera nuevamente integrado, pero ya no era posible. Había estado allí, se le había dado un tiempo, lo había rechazado, pero ahora ya estaba fuera. Entonces emprendió su tarea de odio en el mundo.
para destruir la creación de Dios. Que Dios nos ayude a entender que tenemos un peligroso oponente. No nos confiemos, dependamos del Señor. Que Dios te bendiga.